Bienvenidos a este ciclo de cine DOCA a través de la pantalla de Pares TV, un nuevo encuentro como cada viernes a las 22 para llevarles una producción audiovisual de documentalistas de Argentina. Y en este caso nos vamos a adentrar en un material que fue estrenado en julio del 2018, al cumplirse por entonces un nuevo aniversario de la toma del cuartel de la Moncada, de la revolución en Cuba. Precisamente vamos a meternos en Cubanas, Mujeres en Revolución. Ya tenemos la posibilidad de saludar a su directora, María Torrellas, que muy gentilmente nos atiende. ¿Qué tal, María? Gracias por estos minutos. Gracias a ustedes y un abrazo a vuestra audiencia. Bueno, una producción que, ¿cómo se gestó por entonces? Es un proyecto muy largo que llevaba preparando desde Resumen Latinoamericano 15 años. Y bueno, lo había presentado al Instituto de Cine como proyecto de DOCA y por un voto no se aceptó. Entonces tuvimos que buscar otra financiación, otra forma de hacerlo. Y la corresponsalía de Cuba de Resumen se puso a buscar los apoyos, fue una producción muy solidaria, fuimos con Mónica Simoncini, que es la que filmó todo y editó como Marneri la película, con nuestros equipos. O sea que quiere decir que íbamos, nos llevaban, nos traían, fue muy cooperativa para hacer una película de esta envergadura, porque fueron muchas entrevistas, muchos viajes, y se gestó así, de forma solidaria, y luego se ha distribuido también de forma solidaria. Y todas las personas que han hecho los subtítulos y que han apoyado, lo han hecho por Cuba, por la Revolución Cubana. María, con el objetivo, y su nombre muy claramente lo refleja, de visibilizar a las mujeres y el rol que han tenido en este proceso histórico que, como en tantos otros, ha quedado oculto ese rol de la mujer dentro de lo que fue la revolución. No es la palabra exactamente oculto, es que es una revolución que tuvo unas cabezas masculinas muy potentes. Muy Hay fuerte, que claro. pensar en Fidel Castro, en el Che Guevara, en Raúl Castro, en Camilo. O sea, y como que ese imaginario dentro de también el machismo imperante, digamos, de aquellos años, queda en el imaginario la revolución con esos rostros, con esos protagonistas. Pero en Cuba no, en Cuba obviamente se sabía que estaba Celia Sánchez, que estaba Vilma Pin, que hubo un batallón que se llamó Mariana Grajales, que se arma de mujeres con Celia Sánchez y Fidel Castro. Todo eso se sabía. Pero fuera de Cuba había un desconocimiento, una falta de saber que las mujeres dentro de la revolución habían tenido tales papeles protagónicos. Era desconocido. Y vos ibas a los lugares que se hablaba de la revolución, incluso la gente que lo conocía por este, digamos, machismo cultural, no tenían las fotos de Vilma Spin, por ejemplo. Tenían al Che Guevara, tenían a Fidel. Entonces, este fue un rescate, digamos, como un mover a la gente y decir, che, ustedes no saben que la revolución cubana, el protagonismo de las mujeres, no solo en la fundación y en las luchas, sino después, a lo largo de la revolución, es mayoritaria, es abrumadora. Hay campos en los que son mayoría, como en la ciencia, como en la educación. Entonces, en el Congreso también. Entonces, bueno, este humilde documental, porque no abordan todos los temas, sino algunos temas que nos parecieron importantes, trata de contar eso, trata de, incluso empieza diciendo, nos fuimos con Mónica a las 3 de la mañana a la marcha del 1 de mayo.
de 2017, que es cuando se juntan para salir muy pronto y que no les haga daño el sol y proteger a la población. Y ahí yo entrevistábamos a las mujeres que estaban ahí. Y una de ellas dice, nosotras todas somos revolucionarias. Entonces eso como que nos abrió, como que nos sabemos que ellas son las que resisten, las que aguantan el bloqueo, las que en el periodo especial le ponían humor y le ponían ganas para resistir, y ahora también, con la pandemia y con los problemas de ahora, también son esas mujeres abnegadas, divertidas, que se lo toman de una manera que a mí me sorprende y que siguen apostando por esa forma de organización igualitaria, socialista, ¿no? Que piensa en toda la sociedad y que no piensa solo en sí misma. María, obviamente cuando hablamos del hecho histórico nos tenemos que remontar a la década del 50, pero hay todo un proceso hasta la actualidad. Precisamente en este documental se aborda más allá de lo que sucedió por entonces, sino también, lo mencionabas, el bloqueo, la situación cotidiana del día a día, ¿desde qué lugar se lo aborda? Tratamos de que la película la pudiera entender todo un espectro grande de población, sobre todo de mujeres, de disidencias. Y en Cuba se trabaja así también. Aún estás hablando con la científica más importante o con Mariela Castro y sus lenguajes son sencillos, no son lenguajes elitistas para ser entendidas por las personas académicas, no. Cuba es altamente pueblo. Y la película está contada desde aquellos aspectos que nos preocupan a las mujeres feministas. Entonces, yo hablaba mucho también desde América Latina, que es donde vivo desde hace muchos años, ¿no? Y desde las luchas que se estaban llevando en este momento en Argentina por el aborto. Y no solo en Argentina, sino en toda América Latina. Entonces, hay algo de contarle a nuestras compañeras, a nuestras compañeros, cómo es el feminismo en Cuba, cómo son las mujeres en Cuba, cómo afrontan los problemas y las luchas también por los derechos que se han conseguido muchos, pero todavía siguen luchando por los derechos. Fíjate que ahora están trabajando sobre un nuevo código de familias para la nueva constitución y eso es una forma original también de cómo hace Cuba estos cambios. Presenta toda una serie de ideas y estas ideas son planteadas en los barrios. Imagínense lo democrático que es eso. Y la gente opina y ahora opinan en las redes. Y bueno, en este nuevo código de familias, no sé si da tiempo para contarte, pero Sí, sí. entre otras cosas novedosas, ya se va a hablar de un matrimonio igualitario. No lo llaman así, dicen una libertad de familias en diversidad. Y los carteles que están poniendo en su publicación son eso. Dos varones con un niño y una niña, dos mujeres, papá, mamá, un padre solo, una madre sola. Entonces, eso por un lado, por el aspecto, digamos, del término de la educación sexual y de la sexualidad, que es uno de los trabajos de Cuba desde hace 20 años en el CENESEX, con Mariela Castro, ¿no? Sino también muy novedosos como la coparticipación de las responsabilidades con las infancias en el hogar, insistir en que el hogar no es solo para que las mujeres trabajen, sino que se comparta con las parejas. O sea, muy novedoso en los abusos, trabajar mucho más los abusos infantiles sexuales. No, vienen unos avances extraordinarios y hechos todos de forma horizontal, con las opiniones, con los debates. Muy, muy interesante.
María, te metes en esto y realmente despierta mucho interés y quisiera tener tu mirada, tu caracterización del proceso que naturalmente al extenderse durante tanto tiempo ha tenido, imagino, etapas diferentes. Hacenos un panorama de tu mirada puntual sobre la Revolución Cubana y sobre estos tiempos en la isla. Bueno, me pides así una cosa muy, muy Sí, larga. amplia, sí. Bueno, estoy en resumen latinoamericano, pero resumir, yo te diría así, así corto, a bote pronto, como se dice, eh, la revolución cubana ha cumplido ya 62 años del bloqueo más cruel y terrible que pueda sufrir un pueblo. No hay otro pueblo que haya sufrido esto. Y a pesar de todo, ahí está. Sigue defendiendo unos valores de igualdad, de independencia, socialistas. La verdad, visto así, o sea, con todos los problemas que han tenido, con las etapas como vos decís, etapas distintas. Hablemos ahora, es la debacle con la pandemia y de repente en todos los países, y las vacunas que son negocio, que vienen para acá y para allá, y de repente esa isla pequeña, bloqueada, inventa vacunas ella sola y que encima son las mejores, las más sanas, vacuna a toda su población y ha sufrido ataques, los sufre todos los días sufre un ataque para tirar abajo su forma de organización y de sociedad por Estados Unidos y por Europa y por los ricos del mundo, porque no soportan ese ejemplo. Para mí, deberíamos inspirarnos en la Revolución Cubana y construir eso en nuestros pueblos. Yo considero que hay que construir una sociedad comunitaria, una sociedad de derechos, de igualdad, donde no haya ricos, donde no haya empresas que vengan a llevarse nuestros bienes comunes, como pasa en Argentina con los extractivismos. Unas personas tan ricas y tan millonarias que poseen un lago, tierras, como Lewis, ¿no? Y que no deja pasar a la gente por sus tierras. O sea, el ejemplo de Cuba, esa lucha constante por mejorar, ese modelo que tienen construido en comunidad, con muchísimo debate, con muchísima democracia, para mí es un ejemplo. Y yo me inspiro todos los días. Y las mujeres, ya que hablamos de cubanas, mujeres en revolución, son muy importantes porque son las que avanzan siempre, con todas las cargas que llevamos las mujeres, que somos madres, que trabajamos, que educamos a los hijos, a las hijas, que cuidamos, somos cuidadoras, cuidamos a los familiares. Bueno, esas mujeres y disidencias llevan adelante ese proceso revolucionario. Entonces, por eso yo os agradezco que hayáis puesto esta película. Y además, le digo a las personas que la van a ver, que la vean con mucho amor y que a partir de ahí se interesen por qué está haciendo Cuba ahora, que no lean los medios hegemónicos, que siempre la está criticando, que siempre está censurando sus logros, que miren medios alternativos como ustedes, como Resumen Latinoamericano, como tantos medios, Barricada TV, medios que son comunitarios y que no son las voces de los poderosos. Tenemos que tener cada vez más conciencia que somos lo que vemos, somos lo que escuchamos. Si nuestros medios, si las redes que tenemos no nos hablan de estas luchas, entonces no estamos bien. Tenemos que enfocar nuestra atención hacia los medios alternativos, comunitarios, aquellos que nos hablan de las luchas de los pueblos. Igualdad
y bloqueo, dos de los términos que utilizaste y sobre los que quisiera que nos profundices. En lo cotidiano, ¿dónde se ve esa igualdad y cuánto repercute y en qué cuestiones se transparenta el bloqueo de tantos años? La igualdad de un país que no piensa solamente en el bien individual, como en nuestras sociedades capitalistas, que se lucha por mejorar personalmente o familiarmente, todo lo más, quiere decir que todo lo que tú ganas como país lo pones para mejorar a toda la sociedad. No lo pones solo para una sociedad que tiene dinero, para el que tiene dinero. No, porque en Cuba la educación es única, plural, de calidad, para toda la población. Ustedes se lo imaginan absolutamente gratis. Eso es impensable en ninguno de nuestros países. La salud donde se desviven para salvar a una sola persona, un solo niño que necesite un medicamento, se desviven para conseguir ese medicamento. Y también es gratuita, la pone el Estado cubano, la cultura, el deporte, todo lo que se te ocurra está pensado para toda la sociedad. Tienen muchos problemas, no estoy hablando de algo idílico. Imagínense que con estar alejados de cualquier ayuda, de cualquier préstamo, de cualquier situación que tienen los demás países, les recorta sus posibilidades, pero aún así continúan con estos bienes de igualdad, digamos. Y el bloqueo, ¿qué hace? El bloqueo impide que nadie comercie con Cuba, que nadie le mande un préstamo, que nadie le pueda mandar, ni siquiera ahora con la pandemia, estuvieron impedidas las ayudas solidarias. Entonces este bloqueo se ha ido rompiendo con algunos países como Venezuela, como Rusia, como Nicaragua. Entonces son países que han ido, China también, que han ido rompiendo, porque el bloqueo significa que cualquier empresa que tenga una sola pieza, no que tenga intereses con Estados Unidos, un tornillo que sea estadounidense, no puede comerciar con Cuba, no puede comprarle nada a Cuba, ni venderle nada. O sea, imagínense esto en una isla chiquita que no tiene grandes riquezas. Entonces que el bloqueo es lo más cruel, lo más brutal, y ya llegamos a llamarlo pornográfico, porque es realmente de una crueldad, cuando además en Naciones Unidas mayoritariamente todos los países dicen no al bloqueo y solo Estados Unidos e Israel están a favor. Entonces, ¿qué te puedo decir que no afecte? Ahí en la película lo cuentan las mujeres, en el alimento, en las medicinas, en la educación, en todo lo que nos afecta, en los transportes, en todo lo que es la vida cotidiana de una familia cubana. Eso sería a grandes rasgos, ¿no? Lo que es el bloqueo. Y pensando en lo que hay por delante, ¿cuál entendés, María, que son los grandes desafíos de la isla puntualmente, ¿no? Y en este Claro, contexto. me estás haciendo ya hablar de, de- de geopolítica. Sí, claro. Bueno, los grandes desafíos que tenemos en todas partes, hermano, en todas partes. Nuestro desafío en Cuba y acá, que deberíamos tomarlo, es acabar con el capitalismo. O sea, el capitalismo es el que nos está destruyendo, el que está acabando con la vida de este planeta, con la vida de nuestros países, con los alimentos que están
envenenados, con ahora mismo con un fondo monetario y un acuerdo en Argentina, imagínate, que nos va a llevar a una situación catastrófica de tener que pagar 45.000 millones y eso se va a notar en todo. Y en Cuba igual tendrán que resistir, tendrán que resistir como han resistido hasta ahora, con esa vida sobria, esa vida sacrificada, no exenta de humor, ni de música, ni de canto, ni de danza, pero que yo creo que ven más lejos que nosotras, porque están mirando que lo que necesitamos es una sociedad humana, una sociedad de hermandad, donde luchemos juntos y juntas para salir adelante, no individualmente. Entonces Cuba tiene las mismas batallas que tenemos, la diferencia es que Cuba ya tiene una revolución y tiene un socialismo, tiene un camino armado para seguir batallando ahí contra todos los problemas que les surjan, todas las guerras que les hagan. En cambio, acá y en nuestra América tenemos el capitalismo más cruel y lo tenemos que pelear y confrontar. Y si no lo peleamos y confrontamos, vamos a estar mucho, mucho peor. Entonces yo veo a Cuba como un foco de esperanza de cómo luchan contra la adversidad, de cómo avanzan, de cómo no se rinden con todos los ataques que les hacen. María, desde el estreno en julio del 2018 hasta aquí, ¿qué camino ha recorrido esta Cubanas Mujeres en Revolución? Se estrenó en el Espacio Inca, en la ciudad de Buenos Aires por entonces, y ¿dónde más se fue exhibiendo y qué recepción ha ido teniendo? La película se ha exhibido en muchos lugares porque al tener traducciones se ha podido dar en Europa y en América Latina, en muchos países. Algunas veces en festivales y otras veces en lugares de solidaridad, en Euskal Herria, en el País Vasco, en Cataluña, en Madrid, en el sur, en todo el Estado español se vio, en todas las redes de solidaridad que tiene Cuba, y en festivales también se ha dado, hasta se llegó a dar en el FIT Sáhara, que es un festival en el Sáhara Occidental, en los campos de refugiados. Se ha dado en canales panárabes como Al Mayadín, porque la tradujeron al árabe. Y se ha dado en América, bueno, en casi todos los países se ha ido dando. En Argentina yo creo que es donde más se ha diversificado por la cantidad de festivales que ha recorrido, en el Encuentro de Mujeres, de Trelew, donde la han visto yo creo muchísimas mujeres y disidencias en Argentina, y todavía se está dando como ustedes y todavía me la piden cada 8 de marzo, nos la piden. Y se ha dado hasta en Estados Unidos, porque está traducida en inglés, en un festival que también me hicieron una entrevista así, con debate, en Canadá. O sea, se ha dado en el margen, o sea, se da siempre en un margen que no es obviamente del imperio, ni es de los medios hegemónicos, ni es no en las televisiones oficiales de países donde la política es contra Cuba, como España, por ejemplo. El Estado español no la pone en su televisión, pero sí en Telesur, o sea, sí en las televisiones que defienden a Cuba. Es una película muy política, muy revolucionaria. Entonces piensen que esta película no pueden ponerla en ámbitos que son capitalistas, que son patriarcales, que no quieren saber de lo que pasa en Cuba, de la realidad, de ver a estas mujeres de verdad ahí tranquilas,
contando lo que viven, lo que piensan. O sea, es una película que ha ido salvando las dificultades de la temática. O sea, que es una temática censurada, invisibilizada y además con muchas mentiras creadas. Entonces, para ser así, ha recorrido durante 2 años y ya te digo, todavía, ahora, cada vez que llega el 8 de marzo, volvemos a debatir porque sigue siendo actualidad lo que pasa en Cuba, sigue siendo actualidad la vivencia de las mujeres cubanas, sus luchas, sus resistencias y sus alegrías también por haber conseguido todos esos logros que, fíjate, los logros de derechos de mujeres en Cuba con tantas dificultades son mayores que muchísimos de nuestros países, ¿no? De nuestra América e incluso de Europa. María, te agradecemos muchísimo la predisposición para mantener esta charla e invitamos a los televidentes a que se queden a continuación a disfrutar de esta película que con mucho orgullo has dirigido. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes y un gran abrazo y un abrazo también a vuestra audiencia. María Torrellas, directora de la película Cubanas, Mujeres en Revolución, que compartimos a continuación en este ciclo de cine DOCA por la pantalla de Pares TV todos los viernes a las 22.